Bienvenidos, otra entrega de Choque de Opiniones. Voy a presentar a nuestros invitados y comenzamos con el análisis en nuestros estudios. En Washington, María Teresa Cardona, estratega demócrata; Rocío Vélez, estratega republicana y abogada. También nos acompaña desde Miami César Grajales, de la Iniciativa Libre. Y en Chicago, Óscar Chacón, de Alianza Américas. Óscar, voy a comenzar contigo. Hablamos antes de empezar esta grabación sobre cómo hace una semana la frontera era el eje de toda la cobertura y se hablaba de la crisis y el colapso que se estaba dando allí. 8 días después ya no se habla tanto, las cifras se han reducido, pero siguen estando ahí. Los republicanos de la Cámara, el ala más radical, le estaba pidiendo al liderazgo que incluyera un proyecto de ley que aprobaron el día que terminó el título 42, bastante radical en contra de la inmigración ilegal, que lo incluyeran como las negociaciones del techo de la deuda, un tema que no se resuelva. ¿Cómo ves ese panorama hoy y qué tanto va a pesar eso y lo que viene en las próximas semanas? Porque lo que está ocurriendo en la frontera, aunque se redujeron los números, no ha terminado. Pues sin duda alguna, yo creo que es importante señalar que hubo mucha histeria en torno a la finalización del uso de título 42. Sin embargo, los números que muchos temían que se iban a reflejar en la frontera no se han manifestado. Es importante recordar que ciertamente hay decenas de miles de personas que han estado literalmente varadas en México, desesperadas y sujetas a mucha desinformación, que lo vimos a pleno vigor la semana pasada. Pero hay que recordar que desdichadamente los factores que originan los procesos migratorios en el hemisferio no han sido resueltos, y en este sentido creo de que no podemos cantar victoria en cuanto al número de personas participando en el proceso migratorio, porque insisto, las razones que empujan a la gente a salir no han sido realmente resueltas, y mientras eso siga vigente, yo creo que vamos a ver seguramente altos y bajos, pero con la alta probabilidad de que si no hay corrección en lo fundamental de las causas, vamos a seguir viendo más personas llegando. Rocío, cuando uno ve lo que pasa en la frontera, ahora la atención está en ciudades como Nueva York, que está viendo qué hace con los autobuses que llegan a diario con migrantes enviados por gobernadores republicanos como Abbott, que ahora se suma DeSantis, quien hizo modificar la ley para poderlo hacer de manera legal. Esto es una herramienta importante para los republicanos, y no tener la crisis en la frontera y no tener estos grandes números les quita un argumento como parte de su mensaje. Sigue siendo un problema para el país, no son, ¿verdad?, esos 50 estados y diferentes fronteras, y yo creo que Abbott está en todo su derecho para poder mitigar una situación que va a seguir escalando, y yo sé que Óscar sí está diciendo que no fue una situación más allá de lo que se preveía y que obviamente los medios que estaban cubriendo de una forma, pero la realidad de todo es que el fentanil, la situación del trasiego y cualquier trata humana deben ser una preocupación, y son una preocupación para cualquier frontera, ya sea en Arizona, en Texas, y si lo siguen enviando a diferentes estados que son ciudades santuario y donde se permite obviamente que una persona pueda estar, una persona que llega ilegalmente, porque yo creo que aquí a todo el mundo le importa que se legalice o que de alguna forma se empiece un proceso que sea de una forma estructurada. Y estoy de acuerdo con Óscar en algo, que todavía la política y los procesos de cómo se pueden tramitar a una persona que llega aquí legalmente, y luego que le digan que tú tienes una vista de aquí a 3 años, 4 años, pues va a seguir causando una situación. Así que es verdad, en vez de 10,000 personas diariamente, pues son 4,000, bajaron a 4,000. Pues eso siguen siendo 4,000 personas, y si la semana que viene suben otra vez a 10,000 y 15,000, vamos a seguir teniendo un problema. Y por eso decía yo que se redujeron, María, pero no ha desaparecido la crisis. Ahora, hay que hacer precisiones. Quienes entran y se les permite viajar a ciudades como Nueva York no están aquí legalmente. Exacto. Recibieron un registro, Exacto. entraron y fueron reconocidos, y van a esperar el proceso. Segundo, está demostrado, cifras oficiales, el fentanilo no lo están trayendo los migrantes. El fentanilo está entrando por las fronteras, está entrando por los puntos de entrada a través de vehículos, porque es una industria multimillonaria. Pero volvemos al mismo punto, María, que venimos hablando hace años. El tema de la inmigración es para demócratas y para republicanos una pelota política que no resuelven, pero que les conviene. Mira, para los republicanos, sin duda, esto es algo que ellos piensan que les funciona.
pero ellos no están en lo correcto. Le funcionó a Donald Trump, le funcionó muy bien. En el 2016 hay récord y encuestas que dicen y números que comprueban de que eso fue la inmigración, fue la razón por la cual él ganó la primaria dentro de las elecciones de los republicanos. Luego fue algo que inspiró a su base, que es bastante extremista, muchos de ellos racistas y xenófobos, que no querían más inmigrantes aquí y es más, quieren deportar a los indocumentados que están aquí y quieren cambiar todo tipo de leyes para que se haga mucho más difícil venir aquí a Estados Unidos legalmente de otros países. Eso no cambia, pero lo que vimos políticamente es que esas mismas tácticas no le funcionaron a los republicanos en el 2018. ¿Te acuerdas cuántos shows hicimos nosotros de las caravanas? No les funcionó en el 2018 cuando los demócratas obtuvimos control del Congreso. No les funcionó en el 2020 cuando a Trump lo votaron de la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque él fue hasta capaz de implementar esas políticas súper extremistas que le arrancaban a los bebés de los brazos de sus mamás. Y el pueblo americano dijo, no, estos no son los valores que nosotros, en la cual nosotros contamos como país que fue fundado de inmigrantes. Tampoco le funcionó en el 2022. Ni le funcionó a Barack Obama cuando deportó más gente que nadie. En las elecciones, bueno, él ganó reelección. En las elecciones del 2022 tampoco le funcionó, porque a los demócratas le fue mucho mejor de lo que la gente lo estaba diciendo. Y entonces, para mí, yo digo que sigan tratando, porque el pueblo americano, lo que el pueblo americano quiere es orden, quiere un arreglo definitivamente al sistema migratorio, al sistema de inmigración, que sea con cosas que aseguren la frontera, pero que también tengan maneras de legalizar y un rumbo hacia la ciudadanía para los inmigrantes que están aquí, que no han tenido ese estatus. Los demócratas te lo van a prometer y luego no te lo van a cumplir, aunque porque los demócratas mayoría. no lo pueden hacer solo. Los republicanos tienen que ayudar y no quieren. Voy con César en Miami. César, María mencionaba algo interesante sobre las políticas de ambos gobiernos. Lo cierto es que las actuales políticas del gobierno de Biden se asemejan a muchas de las que impuso Trump en la frontera. No son muy distintas. Por ejemplo, quien no pida asilo en un tercer país antes de ingresar a Estados Unidos queda excluido del proceso de asilo, se volvió al título 8, se está deportando a México a ciudadanos no solo mexicanos. Eso mucho se repite y no ha habido la misma reacción, pero estás en Florida donde acaban de pasar una ley, la ley más dura a nivel nacional en contra de la inmigración ilegal, entra en efecto en julio y hay mucho temor. Entonces, ¿hacia dónde va este proceso, César? ¿Cómo va a impactar eso a Florida? Que ya hemos visto que sectores como la agricultura y la construcción hay inseguridad sobre la mano de obra y el tema hemos insistido, esto es un tema político para demócratas y republicanos. Juan Carlos, en ese aspecto, bueno, hay que recordarle a la audiencia que los estados no tienen jurisdicción sobre la ley federal en el tema migratorio, pero los estados pueden decidir cosas para poder mitigar la crisis migratoria que hay ahora en el país. En el estado de la Florida, hombre, a mí particularmente la ley me parece que puede generar un poco de temor en esa comunidad migrante, pero también hay que recordar que muchos inmigrantes que están entrando de manera indocumentada están buscando lugares, digamos, lugares que les parece seguros. Y en ese sentido, si vamos a la parte granular, hay ciudades, hay condados, hay municipalidades que les va a costar absorber la cantidad de gente que llega con niños, por ejemplo. En los distritos escolares ya hay un presupuesto determinado para cierta cantidad de niños y hay lugares donde ya se satura ese mecanismo. Yo creo que previendo eso son las decisiones que se han tomado aquí, pero más allá del estado de la Florida, creo que es importante, y en esto estamos de acuerdo la mesa de trabajo, que ambos partidos francamente tomen el camino correcto en la parte de decisión de políticas públicas migratorias. Y es verdad lo que dice María, hay que incluir seguridad dentro de ese paquete de ayuda, pero discrepo con ella con el tema de la ciudadanía, porque yo creo que el tema de la ciudadanía es un tema demasiado delicado y yo creo que hay una gran parte, porque yo ya se lo he preguntado, a una gran parte de la comunidad migrante, que si uno les dice, oiga, si hay un proyecto de ley que les permita trabajar de manera legal, vivir acá, viajar a su país y volver, pero no haya un camino a la ciudadanía por el momento,
la inmensa mayoría te va a decir, quiero ese camino también. El Pues problema de claro. los demócratas es que solo pero el problema de los demócratas es que sí, exacto, pero el camino de los demócratas o del liderazgo demócrata, no diría de todos, pero de un grupo, te va a decir, quiero la ciudadanía. Y ahí falla el proceso legislativo, César, porque hay otro grupo que no está inclinado a ese ángulo. Tú me perdonas, pero antes de llegar a ese argumento de que si los demócratas quieren un proyecto de ley con ciudadanía y con legalización que no sea ciudadanía, pregúntale a los republicanos si ellos aún ni siquiera mirarían a un proyecto de ley que contiene todo lo que tú dices. Hay un proyecto de ley que está en curso. Eso ni siquiera hay es un proyecto algo de ley, en la María, realidad María, en voy a estos agregar días. César. María, sí, adelante. No, hay un proyecto de ley que presentó la congresista María Elvira Salazar que incluye esa opción, pero es tan oneroso para quienes se someten a él que tendrían que esperar más de 10 años para poder Les voy a iniciar un camino. adelantar una premisa. Les voy a adelantar una premisa desde los pasillos legislativos. Viene algo pronto que incluye muchas cosas. No puedo adelantar más porque si no daño el camino, pero lo van a ver muy pronto, que incluye muchas cosas. Veremos cuántos republicanos van a respaldar eso. Bueno, pero mira, miremos a la Florida. Estamos hablando, DeSantis es tan extremista como Trump. La ley de la Florida, Juan Carlos, tú sabes esto, criminaliza a cualquier persona que ande con alguien sin documentos. Por Dios, ¿cuántas familias no viven con personas? Ahí hay un matiz, eso hay que explicarlo. No viven con Las personas críticas modificaron sin la ley documentos. y es para quienes lleven en su vehículo a alguien que lo ingresen al estado de la Florida, no es que lo lleven por cualquier lado, sino que ingresen de otro estado a la Florida. ¿Cuántas familias no viajan con sus familiares? Sí, fuera María, del pero estado? no es a cualquier persona. No, pero, ustedes me perdonan, lo es tenemos algo que aclarar. ridículo y No vamos a extremista. desinformar. La ley de la Florida no lo penaliza a usted si usted va con un familiar indocumentado y lo detiene. La policía del condado de Miami-Dade, por ejemplo, ya aclaró que no van a pedir la condición inmigratoria porque, como muy bien explicó César, esto es federal. Obviamente, La ley vamos a tocar es el lo tema. que quedó después de las modificaciones. Cualquier persona que ingrese a la Florida, una persona que sepa o tenga por qué saber que es indocumentado, el alcance es muy diferente a lo que se había dicho.